Eso. Vamos a empezar ya con lo que es la historia de la astrología, para que ustedes identifiquen de dónde viene este saber. O sea, no es ahorita de que se pusieron, hicieron un programa y empezó, no, para nada. Es que viene, es un elemento, un conocimiento que viene pues desde la edad de piedra. Bueno, en esta exposición vamos a tocar el tema de la astrología, sus grandes principios. Érase una vez la astrología, vamos a ver desde la antigüedad en qué pueblos tocaban ya el tema astrológico. La cuna de la astrología, que viene de Mesopotamia, después Grecia, Egipto, Roma, hebreos, chinos, persas y mayas. Finalmente tocamos el tema de la astrología occidental y luego pues comentaremos algunas cosas. Bueno, aquí hablamos de ni modo, siempre que uno empiece a estudiar algo, tenemos que llegar a las raíces griegas o latinas. Este es el caso de la astrología. Y la astrología podemos encontrar una raíz griega que es astrum, que podemos identificarlo como astro, estrellas, constelaciones, y luego, bueno, tratado lenguaje, pero aquí no podemos aplicarlo así como a las demás ciencias, ¿no? Etimológicamente hablando, la astrología es el discurso sobre las estrellas. Se dice entonces que es la búsqueda de la lógica o el sentido del cielo, o sea, porque eso que estamos viendo allá está repercutiendo de esta manera acá. Existen otras definiciones que se refieren a ella como el conjunto de eventos celestes y su correlación con eventos terrestres, estableciendo la posibilidad de predecir eventos terrenales. Y este tema es muy interesante. Hablaremos de algunas predicciones que se saben a nivel mundial y en donde vemos que cuando ustedes les digan eso no es cierto, es una charlatanería, tengan elementos para decir, creo que estás equivocado. Bueno, después esto está basado en el gran principio de que lo que es arriba es abajo. Vamos a ver, ¿por qué me regresa la primera toma? No sé. Esta máxima o la frase de Hermes Trimigesto de que el mundo es solo uno y lo que es arriba es abajo y no hay más. Este es lo que, por eso la escuela es la escuela de Hermes, que se basa en este conocimiento del conocimiento de los astros, porque en la antigüedad todas las personas que eran astrónomos eran astrólogos, no existía eso de que, no, la astronomía es ciencia y la astrología es charlatanería. No, eso es heredado. Otra lámina que identifica lo que es arriba es abajo, y lo que es arriba, o sea, no es nada más el sistema solar, las galaxias, es un mundo magnífico, rico, impresionante, indescriptible, que no conocemos ni llegaremos a conocer en esta existencia. O sea, todo lo que está arriba. Y lo que es abajo, bueno, la Tierra. Y de ahí nace el horóscopo, que es la representación de eso que está arriba en relación a lo que se encuentra abajo, el lugar en el que se encuentra el individuo al momento de su nacimiento. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque es importante conocer las coordenadas geográficas, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento de un ser. Acá nos vamos con los primeros registros que se hacían en las cavernas, las pinturas rupestres, que ya nos hablan de que el hombre estaba observando el cielo. No tenían otro elemento para ver qué iba a pasar en su vida, nada más que observar el cielo. Y esta es una representación gráfica de las grutas de Lascaux en Francia, en donde ya vemos registros de estrellas fijas. O sea, ellos ya empezaban a ver, la estrella, por qué sale, dónde sale. Ya empezaban a tener ese talento para observar el cielo. Otra representación de la época de bronce es este disco, el disco de Nebra, que se encuentra en Alemania. Nuevamente vemos por qué ver el cielo, cómo empezaron los pobres de la antigüedad con elementos muy, muy precarios a hacer sus análisis. Luego hablamos de que desde la antigüedad el hombre ha asociado los planetas visibles a divinidades. De ahí que la palabra sánscrita, la raíz sánscrita de div, que es sinónimo de celeste o brillante, es la influencia de la tierra, del cielo
en la tierra. Aquí tenemos una representación muy bonita del sol griego. Entonces, de ahí se deduce que el hombre desde épocas prehistóricas ha sentido que, de acuerdo a ciertos elementos celestes que veían Venus aparecer, entonces ellos empezaban a sentir más amorosos, más pacientes, más diplomáticos, y empezaron a hacer asociación de ideas. De aquí que la observación y registro que se efectúa encuentra relaciones entre los ciclos lunares, y empezaron a ver que la luna cuando es creciente, sube la marea, empezaron a hacer relaciones entre la migración de las aves, los ciclos para plantar, cuando ya se inició la vida sedentaria y apareció la agricultura. Una representación muy, muy bonita de lo que es la cultura que nace en Mesopotamia, la astrología. La cultura mesopotámica es la que da raíz a la astrología. De ahí que, bueno, como ustedes saben, Mesopotamia es una región que se estableció entre el Tigris y el Éufrates, los ríos Tigris y Éufrates, siempre buscando el agua. Y bueno, en Mesopotamia podemos hablar de los asirios, de los babilónicos y de los caldeos. Y bueno, entre los babilónicos están los sumerios, que también hicieron aportaciones muy ricas a conocimiento astral. De aquí podemos ver estas edificaciones que son los zigurats. Los zigurats todos tenían en la parte alta un observatorio, aquí está, para ver el cielo de una forma más nítida, y también lo usaban para adorar a las estrellas, a planetas, y que ellos ya en esa época ya estaban identificados como divinidades. Estamos aquí viendo los zigurats y toda la controversia que hay, porque los zigurats en la actualidad están en muy malas condiciones, ya de hecho los tienen que pensar cómo reconstruirlos, obviamente gracias a todos la tecnología que tenemos ahora, pero de todo el mundo están enfocados en la cultura antigua de Mesopotamia, pues por la riqueza que tuvo, ¿no? Es la cuna de todo, la cultura de Mesopotamia. Lástima que no podemos ir ahorita porque están en guerra. Bueno, en Ur, una de las ciudades mesopotámicas, se encuentra esta estela, y a mí me gustaría que vieran, bueno, aquí está el sol, la luna, las divinidades representadas en ella. Aquí están los humanos subiendo, ascendiendo, y los 12 signos zodiacales. O sea, ¿de qué años estamos hablando y qué capacidad tenían ya para registrar en piedra? Porque pues no había computadoras, ¿no? Este es un disco también en donde hacen una similitud a un astrolabio, lo usaban para, todos estos son aspectos de estrellas, lo usaban también como una manera de predecir la aparición de ciertas o cuales estrellas. Seguimos con los asirios, y los asirios tuvieron el talento de hacer registros, y dejaron registros, hicieron un grupo de astrólogos importante, y hicieron registros de los planetas, de qué planeta aparecía, en qué fecha, y así dieron origen a las efemérides. Nosotros ahorita le ponemos en Google efemérides y nos descarga todas las efemérides, o sea, pero la base no fue creada en estos siglos. Todo tiene una base en una estructura muy bien cimentada, que viene desde la cultura de Mesopotamia. Otra representación aquí de Shamash, Eshtar, el sol y la luna. Miren qué lindo, aquí está el sol y aquí está la luna girando alrededor del sol. El dios siempre mayor, más alto, más importante, y nosotros pobres mortales. El dios sirio, el dios asirio Júpiter, que ellos denominaban Marduk. Siempre hacían sus representaciones con los dioses alados. Aquí está otra representación de los dioses donde recibían las ofrendas, que como ya lo he dicho, pues la oración es una ofrenda también que se da a los dioses. El dios asirio
de los mesopotámicos, que es una representación en esta ocasión de Marte. Ahí está, el dios de la guerra, con su arco, a ver a quién se acaba por ahí en el camino, y su carro de guerra. Luego nos vamos, la cultura mesopotámica desaparece y los conquistan los persas. De los persas no encontré mucha información, pero les voy a compartir estas maravillosas láminas en donde hacen ellos ya una representación muy, muy colorida y muy gráfica de los signos del zodiaco, pero ellos, fíjense, estas representaciones que están acá abajo hablan de los planetas que están en domicilio, en caída, en exaltación, o sea, tienen ya un conocimiento bastante amplio de esos aspectos. O sea, ellos hacen la representación. Aquí está la representación de los persas y también cada signo en qué situación está. Empezamos con Aries. Aquí está Tauro y Aries. Tauro ahí con su instrumento, porque sabrán que como el regente es Venus, pues es el dios de Tauro. Aquí está el toro. También de los artistas. Venus habla mucho de arte. Luego tenemos la representación de Géminis y Cáncer. Géminis, el de 2 cabezas, aquí está. Cáncer, el cangrejo. Esto yo les recomiendo que cuando les mande el video, si alguno quiere tomar esto como un ejemplo de su propio signo, bueno, hagan un screenshot y lo recortan. La representación de Leo, el dios del sol, aquí está, Leo, con su gran sol, y Virgo, aquí con el cosechando, porque el Virgo es trabajador incansable. Ahí está, muy trabajado. Aquí vemos que todos los elementos están representados por hombres, porque acuérdense que son de la cultura musulmana y no, la mujer no tiene ahí como que mucho valor. Libra, otra vez representado por Venus, con su balanza y bueno, viendo de una forma muy armónica los aspectos. Escorpio, aquí está el Escorpio, malvado le quiere quitar la cola al escorpión. Y bueno, también todas las dotes adivinatorias que puede tener un escorpión, porque los escorpiones, nuestro regente es Plutón, tenemos en nosotros mismos un toque chamánico. Entiéndase que el chamánico es como el ser chamán no es que eres un brujo, ¿no? El ser chamán somos personas que podemos ayudar a otros a transformarse de una manera, pues espero que positiva. Luego tenemos la representación de Aries y Piscis. Aquí está el Ecuador y aquí están los peces. Y terminamos con lo que es la cultura griega. Persa, nos vamos con la cultura griega, que es la herencia de la astrología caldea. Los caldeos, como les digo, todo esto viene de Babilonia, ¿no? A mí me encantó cuando estaba haciendo este trabajo, este zodiaco. Vean la precisión y la belleza del registro de las constelaciones. O sea, esto creo que es en mármol y tiene incrustaciones de gemas. Aquí está la Tierra y aquí está el círculo que nos habla del movimiento planetario de los planetas que en esa época eran visibles o que ellos podían ver a simple ojo humano. Venus, Capricornio, Marte, Júpiter y Mercurio. Y la representación del zodiaco como la esfera celeste. Aquí están las estrellas. Esto ha de ser lapislázuli. Bueno, una representación de Júpiter, el dios griego, y empezamos con los grandes de la astrología griega. Y le tenemos que dar un lugar importante a Hiparco de Rodas, quien en el siglo II a.C. divide el zodiaco en 12 partes iguales. Acuérdense que hablamos de que las 12 partes estaban en función de las lunas llenas, dando lugar a los signos del zodiaco. A él se le atribuye la división del círculo en 360 grados. Y cuando yo leí esto dije, pues si el círculo tiene 360 grados, pues no, porque alguien tuvo que llegar a ese conocimiento. Hiparco de Rodas reconoce 2 tipos de deidades, las estrellas fijas en la bóveda celeste y los planetas que viajan por la franja del zodiaco. Dadas las velocidades orbitales que esto implica,
desde la Tierra se ven cambiando en ángulos distintos. Y al ratito les voy a hablar de esto, de este tema, que en 1950 se descubrió, hay una, bueno, les hablaré más al final esto, para no perderme aquí con este tema. Pero en 1950, la RCA, Radio Association de Communication, descubrió que había las ondas, la transmisión de las ondas cortas, tenían unas interrupciones y le pidieron a un matemático, ingeniero matemático y gran erudito, que investigara por qué, si esto tenía una asociación con los planetas. Y descubrió que cuando los planetas de acuerdo a cómo los planetas estaban girando alrededor del Sol, había planetas que entre ellos hacían aspectos, o sea, que uno estaba opuesto al otro, y esto hablaba de una oposición. Y es muy interesante, a mí me encantó saber esto, porque cuando habla de los aspectos, ay, esto es muy sensible, me compré una computadora muy buena, y la otra tenía que moverle como 3 minutos para que me hiciera algo, y esta nada más, lo pienso y ya me lo cambió. Bueno, les hablaba de los aspectos. Este señor descubrió, y esto es 1950, que cuando los planetas formaban ángulos de, por ejemplo, de 180 grados, que es la oposición, bueno, había una dificultad en la transmisión de la señal. Cuando hacían trígonos, tenían una transmisión muy fluida. Cuando hacían aspectos, todo esto es a nivel astronómico, cuando hacían aspectos de quincucio, pues se cortaba la señal. Y de acuerdo a eso, él hizo una observación y pudo predecir con un 93% de exactitud la transmisión de la señal cuando se debería de hacer de acuerdo a los planetas que estaban girando en tal o cual momento. Es muy interesante. Cuando la gente les dice, imagínense si esto es en el macrocosmos, ¿qué será en nuestra propia vida cuando tenemos un trígono? Esto es lo importante de saber cuando tenemos la oportunidad de que la comunicación fluya. Por eso el trígono habla de una comunicación fluida. Y bueno, la oposición es estar moviendo para ver por dónde vas a sintonizar esa frecuencia. Bueno, muy interesante. Considera otro de los aspectos que hace Hiparco de Rodas. O sea, él ya empieza a hablar de los aspectos. Imagínense en qué siglo estamos, y en el 50 apenas se está investigando, 1950, o sea, siglo XX. Considera la relación angular de los planetas y nunca los considera de manera aislada, ya que piensa que entre ellos se ayudan o se perjudican. Lo que les digo, trígono, cuadratura, todos los aspectos que vamos a analizar, él ya los estaba observando. Entonces es de esto que surge la necesidad de levantar temas natales, averiguando los avatares de la vida de la persona que siempre estará sometida a las divinidades cósmicas. Otro aspecto de la cultura griega es la cultura helénica, pone de moda los horóscopos personales. Debido a esto, empiezan vamos a ver, a levantarlos, pero los levantaban a mano, o sea, con elementos muy rudimentarios, ¿no? Ahorita nosotros les digo, mira, registras aquí nombre, ciudad, y ya te aparece la carta natal. O sea, tenemos que sentirnos bendecidos de los recursos y de la época en que estamos viviendo, que es verdaderamente maravillosa. Los griegos son los que hablan de arquetipos, entonces dicen, la luna, el arquetipo de la madre, la protectora, la que alimenta, y también son ellos los que asocian a los planetas mitos y nos dejan una cultura mitológica muy rica. Platón, que vivió del 428 al 347 a.C., precisa los principios fundamentales que relacionan los fenómenos celestes y da a los planetas sus nombres derivados de la mitología. Con las conquistas de Alejandro el Grande hacia el 300, que vive entre el 356 y el 323 a.C., el saber astrológico de Babilonia se transmite por todo el mundo, porque lo que hace Alejandro el Grande, que es hijo de Felipe de Macedonia,
alumno de Aristóteles, bueno, lo que él hace es decir, quiero ir hacia el mundo, vámonos hacia afuera, y en el 334 se decide a conquistar el mundo y a llevar la cultura griega, que ya viene impregnada de toda la cultura de Mesopotamia y la persa, además de todos los pueblos que tocaban en su caminar, bueno, y se empieza a hacer, forma la Biblioteca de Alejandría, en donde se discutían, a ver, ¿tú qué piensas? A ver los griegos, a ver los macedonios, a ver, todos empiezan a intercambiar ideas, y de ahí sale, pues, en la riqueza cultural que tenemos ahora, de muchas cosas, no nada más de la astrología, porque acuérdense que en aquellos tiempos el astrólogo era astrónomo, entonces tenemos que tener este conocimiento pues bien introyectado. Miren qué rápido se me cambia esto. Bueno, vamos a pasarle. Después de los griegos, nos queda todavía Tales de Mileto, que tiene una observación muy importante, porque después, aquí viene Tales de Mileto. Tales de Mileto fue otro amante del cielo. Él predijo un eclipse total que a lo mejor algunos de ustedes han oído, lo estudiamos en sexto de primaria, en donde hablaba que él tuvo la capacidad de predecir un eclipse total cuando estaban en la batalla con los medas. Entonces, él dijo, de tal hora a tal hora, el cielo se va a oscurecer. Y esto fue lo que le dio el talante a los medas a los medas, no, a los lidios, de ganar la victoria contra los medas. Este es un evento astrológico muy comentado en el mundo científico. Es Tales de Mileto también otro grande, que es considerado como uno de los 7 grandes de la sabiduría griega, alumno de Aristóteles. Aristóteles, de hecho, lo considera el padre de la filosofía. En el 280 antes de Cristo, o sea, fíjense de qué años estamos hablando, se establece en la isla de Kos la primera escuela de astrología. Entonces, el saber astrológico ya tiene un recinto, y es en la isla de Kos. Esta pobre isla de Kos ahora tiene a los refugiados, pero en una época fue pues un lugar muy importante. Nos vamos ahora a la cultura egipcia. Y aquí tenemos representaciones muy bonitas, porque los egipcios nos han dado un legado pictórico impresionante, y encontramos la representación del dios de la noche. Miren qué bonito. Aquí están los niveles de castas, y bueno, la barca pasando a la gente al más allá, ¿no? Y arriba, lo máximo, las estrellas. Una representación del Atón, el dios del sol, que le dicen Atón cuando sale en el horizonte, y a mediodía ya no es Atón, ahora es Ra. Una representación de la luna, que la consideran como un ibis, la diosa Nefitis, que está asociada a Venus, miren qué bonita la ponen. Y bueno, hablamos de que en el 2660 antes de Cristo es el primer momento de brillo de la astrología. Hace más de 8,000 años descubre la coincidencia astrológica de las crecidas del Nilo. O sea, a los egipcios les fue muy bien con ver el cielo, porque ellos tenían inundaciones que los llevaban al desastre, pero algún sacerdote tuvo la visión de observar en el horizonte, justo antes del amanecer, una estrella. Esa estrella la veían y luego llovía. Y empezaron a hacer registros y dijeron, esa estrella, ya sabemos que cuando aparece esa estrella en el cielo, que es Osiris, la deidad Osiris, la hicieron una deidad. Bueno, entonces el agua viene y hay que subir, ¿no? Dejar la tierra baja, la parte baja de las riberas, y montar. En la actualidad sabemos que la deidad Osiris está asociada a la estrella Sirio. La estrella Sirio es una estrella del Can Alfa, está creo que en el grado 14, y está asociada a una piedra, porque lo bonito de las estrellas, como ya lo dijo Hermes, lo que es arriba es abajo. Entonces, las estrellas en el cielo y en la tierra tenemos a las gemas, que es otro tema muy interesante, la gemastrología.
Algunos ya han trabajado gemas conmigo, ya sabemos los beneficios que tienen las gemas. Entonces, bueno, esta es una estrella muy, muy importante. Así, miren, están en el grado 14 de Cáncer y es la estrella, como les decía, que corresponde al agua marina. De acuerdo a esta observación, los egipcios establecieron un calendario y dijeron, ok, cuando veamos aparecer la constelación de Tauro, vamos a huir porque viene el agua. Esto se da en aquel entonces era junio 19 a mediados de octubre, actualmente es sobre septiembre porque esto se mueve. Ese es el periodo de inundaciones. Después viene la constelación de Leo, que es de mediados de octubre a mediados de febrero. Ahí vamos a sembrar, porque ya el agua nos dejó el limo, ya está la tierra propicia para sembrar. Y finalmente en la constelación de Escorpio vamos a cosechar. Pero ¿qué creen? Estos pobres egipcios no sabían en aquel entonces que hay un fenómeno astral que es la precesión equinoccial. Entonces, la estrella Sirio, que la tenían bien identificada en un punto de la bóveda celeste, pues un día no apareció la estrella y que viene el agua. Y entonces, bueno, a cortar cabeza a todos los sacerdotes porque no servían para nada. Pero ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que la estrella, en vez de girar en una dirección, giró hacia el otro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos esperando la estrella en la Ciudad de México, porque sale justamente en la Ciudad de México, bueno, pues ese día empezó a transitar hacia el sur, no hacia el norte. Y pues ni modo, vinieron las aguas, no tenían la previsión y pues les fue muy mal. Y de ahí se viene la cultura egipcia en un debacle. Es el debacle de la cultura. Ahora sabemos ya de este fenómeno. Bueno, en Egipto también se encuentra, a ver, este está bien loco, bueno, en la época de Napoleón envía una expedición a Dendera, que es una ciudad egipcia pequeñita, y se dan cuenta los antropólogos que hay un montículo que tiene características de algo, ¿no? Lo empiezan a desenterrar y encuentran que es un templo, el templo de Dendera, en el que encuentran este círculo. Ay, auxilio, se me mueve. Bueno, este círculo es el zodiaco de Dendera, que también es de una riqueza increíble, hecho en obsidiana y que representa la carta del cielo. Por la posición que tienen en este círculo, la interpretación de los planetas, ellos saben que este círculo, haciendo un símil ahora con los sistemas que tenemos del Kepler y todos los elementos que tenemos para identificar el tiempo en las cartas natales, sabemos que esta es una representación del año 50. Otro grande de la cultura egipcia, de la cultura egipcia, pero ya estaban ellos invadidos por los romanos. En algunos textos encontré a Ptolomeo como romano, pero en realidad fue un rey egipcio, nada más que, bueno, ya estaban invadidos por Roma. Entonces, sin embargo, los romanos fueron gente muy abierta, les gustaba todo este tema de predecir, estuvieron muy interesados en la astrología y fueron muy bienvenidos todas las personas que tenían este conocimiento. Entre ellos encontramos a Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo se atribuye a él la asociación de ideas entre lo que veía en el cielo y lo que ocurría en la tierra y dio lugar a algo que conocemos como aforismos. Los aforismos, que son breves enunciados que resumen una teoría, un saber. Por ejemplo, algunos de los aforismos que hizo Ptolomeo, que pueden encontrarlos en internet, hay 40 aforismos muy importantes que podemos aplicar a la vida diaria, ¿eh? O sea, no es que fue en el mundo antiguo y ya no existen, no, para nada. Entre ellos están estos: no perfores con hierro en la parte de tu cuerpo. Denme un segundo. No perfores con hierro la parte de tu cuerpo gobernada por el signo que está ocupado en el momento de la luna. Tiene un aforismo para la luna y otro para el sol. Si durante una enfermedad la casa 7 y Venus, si durante una enfermedad la casa 7 y Venus
están en malos aspectos, hay que cambiar de México. También tiene otro que dice que si Marte está en la casa 11, el nativo será independiente. Acuérdense que les dije, la casa 11 es la casa de los premios. Y cuando uno es independiente, pues tienes un plus ya ganado en la vida. Claudio Ptolomeo, bueno, ahí está la formación académica de Ptolomeo. Fue también un rey. Fue astrónomo, matemático, astrólogo. Él creó este libro que se considera una de las bases de la cultura islámica. Fue traducido por los árabes que llegaron a la península ibérica, el Tetrabiblos, por eso lo tenemos en español. Y quien me preguntaba de los libros, tenemos este autor español que es Demetrio Santos, maestro de Tito Macía, ya murió, pero él se dedicó gran parte de su vida a traducir los libros de este saber de los egipcios. En el Tetrabiblos, Claudio Ptolomeo cataloga numerosas estrellas en función de su brillo y magnitud y establece normas para predecir eclipses. Él dice, la A4, la estrella brillante, la que tiene el color azul, la alfa de no sé qué. O sea, él hace un registro así. Ptolomeo, matemático, geógrafo, astrólogo, que ya se los dije, se dedicó a la observación de los planetas con el objetivo de confeccionar, ya que era matemático, un modelo geométrico que representara los sucesos pasados y predijera los sucesos futuros. Esto es un poco los aspectos que ya hablamos, ¿no? Los quincucios y estos aspectos que hacen los planetas entre ellos. Roma, como les decía, Roma siempre muy interesada en esto de la cultura astrológica, con el emperador Augusto. Augusto tiene un astrólogo muy importante que es Tiágenes, y Tiágenes hizo tales predicciones astrológicas para Augusto, que Augusto se mandó a acuñar una moneda con su signo astrológico, que era un Capricornio. Cicerón es otro de los grandes de Roma, autor del ensayo El diálogo de la adivinación, y ahí se justifica el estudio de la astrología. Yo voy a tratar de conseguir estos libros, así es que el que les interese, pues ya vemos de qué manera los compartimos. El Astronomicon es otro libro, y otro de los grandes de la cultura romana fue Marcos Manilius. Todos los que sigan con la astrología van a ver que lo van a estar escuchando. Manilius fue un autor de la época de Augusto y Tiberio, y él tiene una obra compuesta por 5 volúmenes. O sea, el Astronomicon son 5 volúmenes. Manilius es formado en Alejandría y posiblemente de origen griego. Esto es por el paralelismo que había entre Roma, Grecia y Egipcio en aquellos tiempos. Este libro está traducido al español por Demetrio Santos y lo tiene la editorial Barat, quien lo pueda conseguir. Esta es una de las representaciones del libro, y ahí Manilius nos representa ya y nos habla de las características de los signos en función de su horóscopo. En el 5º volumen habla de las estrellas fijas y otras constelaciones no zodiacales, que en el curso en los tópicos por venir no les hablé de las estrellas, pero también la gemastrología es una forma de observar, de asociar las estrellas a gemas. Es muy rico este conocimiento. Nos vamos a los hebreos, que ya es un refrito de todas las culturas. Los hebreos eran nómadas, pero tenemos ya algunos registros, como este zodiaco de Beth Alfa, que se encontró en una sinagoga del siglo VI. Otra bellísima representación de un zodiaco hebreo la tenemos en esta estampa. También los hebreos hablaban de una concepción de la carta natal desde el árbol de la vida. Ellos decían, mira, aquí está el sol, aquí están los planetas, este ha de ser Neptuno, a Urano, etcétera, y estos son lo que conocemos como aspectos, que es que si el sendero está bloqueado, bueno, los que sepan cábala sabrán más que yo, pero esta es otra representación muy rica de una carta natal. De ahí se supone que viene el tarot. Nos vamos con la astrología china, de la cual se desconocen sus orígenes, pero lo que sí sabemos es que hacia el 2637 aparece el primer astrológico chino, que hace referencia a 111 estrellas. Sabemos que la astrología en ese entonces se reservaba a la corte, porque los emperadores tenían miedo de que si el pueblo pudiera saber
supiera astrología, sabría las debilidades que ellos tenían en sus cartas astrales y los destronaría. Otra representación de los gráficos astrológicos de la cultura china, también encontré que ellos al centro ponen una brújula y de acuerdo a eso establecen ciertas predicciones. La astrología china, como todos saben, se basa, no tienen constelaciones, sino se basa en las cualidades y las características de algunos animales y establecen como fundamental el año de nacimiento. Aquí está. Nos vamos ya a la astrología tradicional. No se me vayan a cansar que ya estamos por terminar. La astrología tradicional, que es un poco la astrología que tenemos hasta ahora, porque esta astrología nos llega gracias al conocimiento cuando los Mahoma decide conquistar el mundo, entonces llegan a invadir a la península ibérica. Y entonces llegan los árabes, pero los árabes eran personas con una mente muy amplia, en donde pasaba lo contrario de la religión católica, que destruían todo. No, ellos eran incluyentes y empezaron a investigar la astrología desde los griegos, los persas, los mesopotámicos, y así formaron una enciclopedia muy rica, de la cual, gracias al talento de mucha gente, pues tenemos los libros y los registros hasta ahora. Los árabes, como les decía, tomaron su principal conocimiento de la cultura de Mesopotamia y de la influencia hindú, y en el 813 hasta el 833 empezaron ya a estudiar el Terabiblos de Ptolomeo, que ya hablamos de este libro, el compendio más genial que tienen que se tenía de astrología en aquellos tiempos. Entonces establecen una escuela en Toledo, y ahí, aprovechando a todos los árabes que estaban en la península ibérica y que hablaban a judíos y a los judíos y a los árabes que hablaban español, se pusieron a traducir los libros. Y de ahí surgen todos estos libros. El libro de las estrellas de Al-Sufi, no lo he leído, la astrología tradicional de Al-Bubater. Todos estos vivieron en Bagdad, o sea, llegaron a nosotros a través de las conquistas de una y otra civilización. El Meshalá también, que fue traducido por los, como les digo, valga la redundancia, por los traductores de Toledo. Y él, fíjense, este es muy interesante porque él ya empieza, fíjense en qué año, 754, a hacer astrología horaria. Ahorita les voy a platicar de lo que se trata la astrología horaria. Este libro también está traducido por Demetrio Santos. Otro gran astrólogo que tenemos información escrita de él es Al-Kitab al-Kimil, que vivió en el siglo IX. Y él hace un tratado de astrología mundial, lo que les decía ahorita, que si la conjunción de Marte con Saturno, Marte con Júpiter, Saturno, esto es la influencia del macrocosmos en la Tierra. Es muy interesante Astromundial, ¿eh? Ahí podemos ver que quién va a ganar, quién va a perder. Y bueno, por ahí les platico que en la clase que hicimos con Tito, vimos que en México el Congreso no lo va a recuperar Morena en su totalidad. Va a estar ocupado por muchos partidos y por muchas mujeres. Espero que la predicción sea buena. Luego tenemos a otro grande, que el que siga con la astrología lo va a oír sí o sí, es Abraham Ben Isra. De él sí tengo tres libros traducidos porque algún benefactor de la escuela de Tito tuvo una herencia y quiso dedicarla a dejar un legado para las futuras generaciones, y se tradujeron en Sirventa, España. Se formó un grupo de traductores del que formó y comandó Tito Macía, hicieron la traducción de estos libros. Estos libros yo se los compré, o sea, es una edición limitada y yo los compré de Tito Macía. Bueno, Ben Isra es una de las lumbreras del judaísmo español en materia astrológica. Él es el autor del Juicio de las Estrellas, estableciendo en su primer capítulo la división de la esfera en 48 constelaciones y sus partes. El segundo de los signos zodiacales, miren, se me cambia la lámina.
el segundo de los signos zodiacales. En el primer capítulo habla de los signos zodiacales. En el segundo, el primero habla del juicio de las estrellas, el segundo los signos, el tercero habla ya de los aspectos y las orbes, el cuarto y el del cuarto al séptimo ya habla de los aspectos, se refiere a todo esto de quincuncio, novile, sextil, etcétera. El capítulo octavo habla de la astrología horaria, que ya la vimos con el autor anterior. El noveno de las partes, estas partes de las que yo les hablaba de cuando un planeta va a encontrar a otro y se va a escenificar una energía. Esto, ahorita Tito acaba de sacar un libro de partes y nosotros las estamos empezando a revisar en los libros y bueno, en las cartas irán saliendo en los ejemplos que hagamos, que el parte de la fortuna, que el parte del infortunio, y bueno, es muy interesante y muy rico tener este otro enfoque. Y bueno, está considerado su trabajo como el mejor del medievo. Nos vamos a lo nuestro, a los mayas, y en los mayas encontramos también cosas muy importantes y muy sorprendentes, porque por ejemplo, hasta el día de hoy, todas estas culturas de las que yo les he hablado hablan de planetas, pero los mayas no se quedaron con los planetas, ellos se fueron a identificar a Ismana, la diosa de las galaxias. O sea, ellos ya iban arriba de todo este conocimiento. Los mayas tuvieron un calendario predictivo, que era el Solquín, y cuenta con 260 días, puesto que está basado en el ciclo de las Pléyades. O sea, ellos podían identificar un ciclo de estrellas que ya conocían, obviamente, para estas épocas. Y ellos, este calendario se basa en el conocimiento de las estrellas, de los planetas visibles a ojo humano. Encontramos también, lástima porque no lo tenemos nosotros, pero el Códice de París. El Códice de París se piensa que fue un regalo de Hernán Cortés a los españoles, a los reyes de España, y fue pues vendido después, ¿no? Ya saben cómo es esto de las herencias. Total que llegó a París y ahí está en una de las bibliotecas en París. Ahora que vaya les prometo que voy a tomar fotos y se las voy a traer. Es un códice que data del siglo XIII, la cultura originaria de Palenque. Dividido en 9 secciones, permitía a los sacerdotes entender las energías y conocer las fuerzas cósmicas que surgen y forman un sistema armónico y la comunicación de los cielos entre sí, dentro de sí, para ser conocidos y predichos. Otra vez tocan el aspecto importantísimo de los aspectos. Muestran una serie de catunes. Fíjese que el catún es un ciclo astrológico de 20 años que seguimos estudiando hasta el día de hoy. El catún acaba de empezar y con el catún pues se han venido una serie de malos eventos. Esto está predicho por los mayas y dice que cuando se complete un ciclo de 13 catunes va a llegar un periodo muy difícil de hambruna, terremotos, etcétera. Bueno, vamos a algo más positivo y hablamos del Códice de Dresde. El Códice de Dresde, al igual que el Códice de París, está en la ciudad de Dresde. Este data, al igual que el otro, del siglo XI o XII. Consta de 39 hojas. En la página 34, consta de 39 hojas y porque no sé por qué no me deja detener la imagen, perdone, esto no me había pasado. Bueno, la situación es que en su contenido habla del catún. Y el catún, como les decía, es un ciclo de 360, de 20 años en 13 ciclos. Entonces vamos a esperar a cuando venga el catún de la destrucción. Se estudia, se ven las cartas de los países y se ve la influencia que va a tener el catún en cada región del mundo. Es muy interesante. Aquí es una representación del templo de Balaam. También vean el detalle, lo bien hecho de la talla de estos palacios. Esta es la representación del eclipse de luna. También hicieron muchísimos estudios sobre los eclipses de Venus, sobre el Sol. Y aquí está Venus, representada en verde, que es Jade, y el Sol, que ha de ser, no sé, coral, no sé, ámbar posiblemente. Aquí tenemos otras 3 representaciones de las deidades Venus, Marte y la Luna. Nos vamos al tema religioso y aquí vemos que
bueno, durante, ya saben, hubo persecuciones, todo este saber astronómico, gracias a los árabes que no lo ocultaron, pues es que lo tenemos hasta ahora, pero muchas épocas de persecución. Y aquí tenemos que en el 1150 el dominico Albert Legrand rehabilita la astrología en su obra Speculum Astronomiae y trata de reconciliar la astrología con la fe cristiana. En los siglos XVI y XVII la astrología se centra en sus orígenes griegos, siempre estudiando la escuela de Alejandría. De aquí, bueno, vemos esto es muy importante. En el siglo XVI y XVII encontramos un púlpito para la astrología en universidades importantes como la Sorbona de París, en Bolonia y Florencia. Aquí están los descubrimientos que hace Copérnico, que demuestra que la Tierra gira sobre su propio eje alrededor del Sol, Galileo, que observa Júpiter y los anillos de Saturno, y Kepler estudia Marte. Newton, en la teoría de abstracción universal, establece las primeras tablas lunares para los cálculos astrológicos. Después llega otra vez la de Malas. En 1666, miren, 366, Colbert, que era ministro de Luis XIV, empieza una época en donde todo esto se considera oscurantismo, y como viene la época de la luz y la sabiduría, entonces le ponen tacha a la astrología y nos vuelven a sacar del conocimiento astrológico, perdiendo así pues mucha evidencia. Este es uno de los últimos círculos que han encontrado, el de Cherbourg en Francia. Bueno, les voy a hablar un poquito de las ramas que tiene la astrología. Me voy a ir muy rápido porque ya me he colgado un poco. Lo van a tener ustedes de todas formas en su video. Hablamos de que hay 3 tipos de astrología que se puede hacer: la judicial, la horaria y la natural. La judicial habla de sucesos que van a venir a caracterizar a un ser. Habla del carácter, la salud y la previsión de una persona. La horaria nos dice el momento preciso para hacer o no tal o cual cosa. Y la mundial, lo que les hablaba, que habla del Catún y habla de toda la influencia que va a tener los ciclos de los planetas en el mundo, en la política, en la economía. Y fíjense, esto es interesante porque cuando aparece Urano en el cielo, cuando lo descubren, sabemos que viene una época de libertad. Se da en el mundo todas las revoluciones, la revolución rusa, la francesa. Es un aspecto que lo vamos a ver luego, pero es muy interesante. Bueno, habla de la astrología horaria. Lo que nos hace es, nos responde respuestas de este tipo: me caso, no me caso, y cuestiones así. La astrología natural, que habla de la astrología de un país, como en este caso se levanta la carta del día en que se constituye el país como imperio, república o lo que sea, y se levanta una carta natal. Y de acuerdo a eso, pues se mueven atasires y se hace todo lo que hacemos para una persona. Después nos llegamos a la astrología y la salud, que es un aspecto muy importante que ya viene desde la época de Paracelso. Y bueno, Hipócrates ya hablaba de que no se es médico si no se es astrólogo. Paracelso habla de los 4 pilares de la astrología y habla de la astrología, la filosofía, la alquimia y la capacidad del médico. O sea, luego también se nos habla, Paracelso habla de que hay 5 entidades que dan lugar a la enfermedad. Y uno de ellos, que es muy importante, es el aspecto que haya en la carta natal. Si en nuestra carta natal tenemos planetas en casas 6, 12 y 8, bueno, pues ahí puede haber algo. Otra gente que llevó y le dio cierta credibilidad a la astrología fue Carl Jung, que después se hicieron algunas situaciones controversiales, pero él decía que si se conocía la carta natal de una persona, la comprensión de sus problemas era más rápida. Y a título de esto les puedo comentar que en mi vida se cruzó un médico budista, psiquiatra, gente muy reconocida a nivel mundial, alumno de Eric Fromm, con el que yo tuve contacto, y una vez yo le pregunté qué pensaba él de la astrología y me dijo: bueno, yo no lo he experimentado a título personal, pero mi maestro que me llevaba la terapia, cuando yo fui la primera vez me pidió mis datos y levantó mi carta natal y me comentó que con la carta natal
se pueden ahorrar 2 años de terapia. ¿Por qué? Pues porque ahí vemos la relación con la madre, con los hijos, de dónde viene el problema, ¿no? Si viene del pasado. Porque fíjense, hice la carta natal de una chica muy interesante de España, que su fecha de nacimiento era, su mamá había perdido un bebé antes de que ella naciera. Entonces ella nació el 17 de agosto, por ejemplo, del 2000. Pero justo el 17 de agosto de 1999, ella me dio la fecha de que había nacido, su mamá había perdido a la hermana que le precedía, que le antecedía, perdón. Entonces su mamá tuvo un bebé, se murió en esa fecha. Cuando ella me da la fecha y yo lo veo por Atacires, veo que su luna está en la casa 12 y la casa 12 es una de las casas derivadas, en casa derivadas es la parte que viene cuando nuestra madre estaba embarazada de nosotros. Entonces, digo, si ella fuera budista, no tendría lugar a dudas de que ella es la reencarnación de su hermana. O sea, su hermana llegó a la vida de la madre a través de ella. Bueno, estamos con Jung y esto es importante. Numerosos astrólogos de Europa y América del Norte y Sur hacen un trabajo extraordinario dejando un legado importante entre ellos. Un legado importante. Entre ellos se encuentran André Barbeau y Denis Labouré en Francia. Demetrio Santos, que es el que está traduciendo muchos de los libros que ya les dije, así como Tito Macía, gran maestro y mi mentor en España, Estefan Arroyo en Estados Unidos y el doctor Speak en Argentina. Pero lástima, la ausencia de reconocimiento oficial, no tenemos el reconocimiento oficial todavía, solamente existe reconocimiento oficial en India y en Estados Unidos, en Washington, ahí la estrella se da astrología como carrera en el Kepler College, por si a alguno les interesa estudiar de una manera formal. Otra cosa que les quería comentar es que cuando yo los invité al curso, yo les dije, les voy a dar un diploma de Tito Macía. Bueno, Tito Macía está tratando de integrar el conocimiento astrológico a tener un reconocimiento, una acreditación académica. En eso estamos, o sea, no les puedo decir, mira, vas a hacer el curso y te va a servir para tal nivel. O sea, vas a tener un reconocimiento de un grado académico. Es posible que sí, pero también es posible que no, porque ya ven cómo está esto y cuesta trabajo obtener las acreditaciones. Sin embargo, el reconocimiento de Tito Macías lo van a tener todos. Los que se metan a su blog van a ver de dónde venimos y de dónde van a seguir ustedes. Y es muy interesante el saber astrológico de Tito. O sea, Tito es un referéndum en lo que en lo que es la astrología a nivel mundial. Tiene libros traducidos hasta en ruso. Bueno, esto habla ya de la enfermedad. Se los voy a pasar así poco a poco para que lo vean lentamente, ya que habla de la relación que hay entre los signos del zodiaco y los órganos. Y hablamos de que esto es una representación muy pobre porque cada signo es muy rico, así como las casas tienen sus derivados, ¿no? Aries la cabeza, Tauro el cuello y la espalda, Géminis los brazos, Leo el corazón, el ojo derecho, Cáncer el orificio del estómago, los pechos y el páncreas, Virgo los intestinos y el pulmón, Libra los riñones, Escorpio la tiroides y el aparato reproductor, así como la piel, Sagitario las caderas, Sagitario las caderas y el hígado, Capricornio las rodillas y Acuario las piernas. Y por último, Piscis los pies. Bueno, esto nos va a ayudar a conocer nuestra carta y lanzar temas de alerta en cuándo o por qué se pueden presentar tal o cual enfermedad. Bueno, con esto concluyo. Mi agradecimiento infinito para Tito Macía, con el que tengo estudiando más de 7 años, mi amiga, compañera, astróloga genial, Angélica Jaspe, y mi amiga Norma Bruguiro, que es una astróloga francesa, alumna de Bourret y algunos de los franceses más connotados de
del mundo de la astrología en Francia. Francia tiene mucha apertura para la astrología, al igual que España. Les agradezco a todos por su interés, comprensión, tolerancia, tiempo, cariño y bueno, todas las cualidades que se pueden asociar a esta relación tan hermosa que puede existir entre consultante y bueno, en este caso pues ya ahora soy su maestra. Así es que pues muchísimas gracias. Aquí voy a parar la grabación para presentarnos. Voy a dejar de compartir también la pantalla. Esta presentación la vamos a hacer solo en esta ocasión. Ya en futuras sesiones, pues entramos ya con, nos vamos a, les pido una disculpa porque me estoy excediendo en el tiempo, pero bueno, creo que era muy importante que esto les quedara bien claro. Para que ustedes también estén seguros de lo que van a hacer. ¿No? O sea, no es un conocimiento hechizo, inventado, no, no, no. Esto es un conocimiento que tiene bases científicas, matemáticas, porque antes la astronomía, como les decía, estaba íntimamente ligada a la astrología y se consideraba les daban el mismo rango. No es como ahora que